¿Y cuándo dijo que le iba a subir antes de subir las notas? El que dijo que iba a subirla enseguida. No sé por qué no la subió. Claro, si se anima alguna, estaría bueno mandarle un mensajito ahí por correo o por correo. Sí, le voy a mandar yo. Hola, dijiste que iba a subirla, no subiste. Pero bueno, vamos a dar el tema de hoy, que seguimos con otro en realidad. ¿Bien? En realidad es hablar un poco más de esta porquería. ¿No se acuerdan de que nosotros hablábamos bien de esto de que tenemos al vendedor imperfectamente competitivo, al perfectamente competitivo primero, bien, que o sea, no es que sea perfecto él, sino que se encuentra en un mercado en competencia perfecta. Y la particularidad principal por la cual preguntan estas cosas es para comparar lo que gana la sociedad comparado con lo que gana el vendedor. En competencia perfecta, en teoría, el vendedor gana lo mismo que la sociedad, pero en competencia imperfecta pasa algo parecido, pero no lo mismo. Bien, tenemos un mismo análisis, bien, pero ahora ¿qué pasa? Como estamos en competencia imperfecta, la curva de demanda se va a comportar como cualquier demanda hija de vecino, es decir, cuando una empresa puede fijar su precio. La curva que si yo quiero vender más cantidades, su precio tiene que bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay infinitos demandantes. Entonces, si vos producís más tortas fritas como loco, nadie te la va a comprar a menos que hagas una oferta o algo así. O sea, que le bajas el precio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al punto en el que vos estabas produciendo antes ya están todos satisfechos, ¿bien? Ya estabas en equilibrio, ¿bien? Y ahora resulta que a vos se te agarra una de contratar más empleados y producir más. Pero eso vas a vender más si el precio baja. Por lo tanto, acá tenemos unidades de trabajo que van aumentando, producción total que obviamente va aumentando, aunque cada vez menos por la ley de rendimiento marginal de eficiencia, y el precio que ahora notamos que va bajando, ¿sí? Empezó más alto que el otro jefe, pero eso es pura cosa de cosas, pero lo que importa acá es que baja, ¿bien? Va bajando, ¿sí? ¿Me siguen? Estoy en esta columna acá del precio. A partir de ahí calculamos lo mismo de siempre, ¿no? El ingreso total, que es igual que la clase pasada, pero va a cambiar con el precio, ¿no? 39, 64,8, después se van a cuenta y revisan. La productividad marginal, que va dependiendo de lo que añade un trabajador más. Yo producía 15, pero ahora produzco 27. Entonces el trabajador adicional te agregó 12, igualito que el anterior. Lo que cambia es justamente lo que pregunta. ¿Qué pasa con lo que gana la sociedad y lo que gana el empresario? Lo que gana la sociedad se calcula de igual manera que decíamos, ¿no? De que, bueno, acuérdense, valor de productividad marginal significa el valor que ganás por la productividad adicional que te genera un trabajador más. Por ejemplo, en este caso, hice valor de productividad marginal primero. Un segundito que creo que tengo otra de... acá está la explicación. El ingreso de productividad marginal. Acá está. Bien, el valor de productividad marginal, ¿no? Por ejemplo, en la celda de acá, la segunda celda, que le puse valor de productividad marginal, que es un sujeto 1, bien, se calcula como, bueno, al precio de 2,4, el tipo que contrata te produce 12 unidades de torta frita más. Así que se gana 28,8. Esto se calcula igualito que el ejemplo pasado. Así que si lo quieren más desglosado, revean la clase pasada. ¿Y qué cambia ahora? Bueno, esto sigue igual, cambia un poco con el precio, pero me refiero a que el cálculo es igual. Ahora, el ingreso de productividad marginal no es el mismo. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos numeritos? 39 siempre es igual, pero después 25,8, 14,4. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando que el ingreso de productividad marginal es menor al valor de productividad marginal? Porque el empresario te hace este razonamiento, te dice, escucha, bueno, primero que nada, en competencia perfecta nos tiene que quedar claro esto. En competencia perfecta, la cosa, el ingreso marginal siempre es igual al precio. O sea, lo que gana el empresario por una unidad más es el precio de ese producto. Pero en competencia perfecta esto no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque te dice, che, loco, está todo bien, pero yo no gano lo mismo, ¿bien? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no haces 2,4 por 12? Te explico por qué no hago esa cuenta. No hago esa cuenta porque yo, para colocar estas 12 unidades adicionales más, yo tuve que bajarle el precio a todas las tortas fritas, ¿bien? O sea, yo tenía 15 tortas fritas que tenía 2,6. Y es verdad, después puse 27. Pero tuve que bajarle el precio, y no solo a una, ni a las nuevas, le tuve que bajar el precio a todas. Por lo tanto, tuve que calcular lo que yo perdí
por aumentar mi producción, lo que yo tengo que bajar de precio. Es decir, si por ejemplo, bueno, acá le escribí la fórmula, pero en realidad tampoco se tiene que traumar, ¿bien? Síganme, ¿no? ¿Cómo llegamos a este 25,8? ¿Bien? A ver, se hace en un principio lo mismo que anteriormente, se multiplica 2,4 por la producción adicional de un trabajador. Hasta acá todo igual, ¿bien? Y eso me da 28,8. Pero a eso se le resta, ¿qué se le resta? Se le resta el hecho de que antes tenías 15 tortas fritas a las cuales vos vendías 2,6. Entonces estas 15, al igual que las nuevas 12, las vas a tener que vender a 2,4, es decir, a 0,2 centavos, no sé lo que sea, 0,2 menos, ¿bien? O sea, hago 15 tortas fritas por 0,2. Esto fue lo que yo perdí por tener que bajar el precio. Por lo tanto, yo lo evalúo acá y digo, yo ganaría 28,8, pero pierdo, ¿qué pasa? El precio que yo tuve que bajar multiplicado por la cantidad de tortas fritas que tuvieron que bajar de precio para colocar esa oferta. Por lo tanto, yo gané 28,8. ¿Gané más? Sí, pero no tanto, 25,8. ¿Me siguieron? No fue muy rápido. Quiero pasarlo muy rápido, pero ¿me van siguiendo? Se tienen que quedar con la idea que en competencia imperfecta el ingreso de productividad marginal va a ser siempre menor al valor de productividad marginal. ¿Por qué? Porque el tipo le tuvo que bajar el precio a las tortas fritas, digamos. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Más o menos? ¿No entendieron nada? ¿Lo repito? No. Sí, algo entendimos. Bueno, algo entendido está bien. Después cuando hagas la pregunta te vas a dar cuenta si entendés. Exactamente, no me va a enterar. Ok. Bueno, Sí, la variación del precio siempre es positiva, porque en este caso es de 2,4 a 2,2 sería menos 0,2. Claro, pero sí, o sea, la variación se refiere a una cantidad, a una distancia positiva, digamos, ¿no? O sea, porque si no acá te va a quedar positivo y si no le vas a sumar y te va a dar un amarracho, si tuvieras que hacer la cuenta. Igual no te preocupes tanto con la cuenta porque él no pide cuentas, pero sí preocupate por el concepto. ¿Cuál concepto? Que el ingreso de productividad marginal siempre va a ser menor, o sea, lo que gana el empresario en competencia imperfecta va a ser menor a lo que gana la sociedad. ¿Bien? ¿Por qué sucede esto? Por dos razones que ahora te resumo, ¿bien? Pero como consecuencia, bueno, acá hago la cuenta otra vez para ver de dónde sale este 14,4, por si quieren practicar de nuevo. 19,8 originales, que va a ser lo que gana la sociedad, pero restale que vos tuviste que pasar de 2,4 a 2,2, o sea, bajaste 20 centavos otra vez, pero le bajaste esos 20 centavos a las anteriores 27 tortas fritas que había. Por lo tanto, haces la cuenta y te queda 14,4. Y así sucesivamente, lo hago una vez más, pero es un embole, ¿no? 9, 1,8 y menos 2,6. Lo que notamos es que como el ingreso de productividad marginal es más chico, bien, que lo que gana la sociedad, el empresario va a contratar menos trabajadores. Menos trabajadores que lo que hubiera contratado en competencia perfecta. ¿Bien? Dado que el ingreso marginal del vendedor es imperfectamente competitivo es menor que el precio, su ingreso del producto marginal es menor que el del vendedor perfectamente competitivo. O sea, un vendedor imperfecto gana menos y contrata menos, y todos estamos en un mundo peor por estar en competencia imperfecta y no en competencia perfecta. O eso es lo que te dice la teoría, digamos. ¿Sí? Acá de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? En el anterior dibujito, la curva de valor de productividad marginal era igual a la curva de la demanda del trabajo. ¿Bien? O la curva del ingreso de productividad marginal. En este caso, la curva de demanda del trabajo o de ingreso de productividad marginal siempre es menor, siempre está por abajo. ¿Sí? Al igual que en competencia perfecta, la aplicación de la regla de ingreso de productividad marginal igual se lleva a la conclusión de que la curva de ingreso de productividad marginal es la curva de demanda del trabajo inversa. Todo lo demás constante, la curva de demanda del trabajo del vendedor imperfectamente competitiva es menos elástica. La curva de demanda del trabajo del imperfecto es menos elástica, o sea, más inelástica, o sea, más rígida, más paradita. Te das cuenta bien que acá no, o sea, al cruzarlas, ¿no? Esto seguiría hacia arriba, la amarilla me refiero, con lo cual, bien, esta estaría más paradita que la otra. Por lo tanto, bien, la curva de demanda del trabajo, o sea, la amarilla, está más paradita, es más inelástica o menos elástica.
porque es menos sensible a la variación del salario. Al vendedor imperfectamente competitivo le parece rentable producir menos que comparado con una industria de competencia perfecta. Al producir menos, contratar menos trabajadores. ¿Bien? O sea, estas son las comparaciones de esto con lo que vimos en la clase pasada. O sea, lo de competencia perfecta y competencia imperfecta. Competencia perfecta, estamos bien y las curvas son iguales. Competencia imperfecta, la curva de demanda de trabajo está por abajo y está más inelástica, que la curva de lo que gana la sociedad. Por lo tanto, ante bajas en el salario, por ejemplo, el empresario no va a contratar tanto como el que está en competencia perfecta. ¿Bien? Y resumencitos, acá, esto lo tienen que saber muy bien, la curva de ingreso productividad marginal o la demanda de trabajo del vendedor perfectamente competitivo es decreciente por una sola razón, por los rendimientos marginales decrecientes, porque el producto marginal disminuye cuando se emplean más unidades de trabajo. ¿Bien? O sea, ¿qué pasa? La curva de demanda del trabajo en competencia perfecta es decreciente, o sea, va bajando por los rendimientos marginales decrecientes. Pero en competencia imperfecta es también por los rendimientos marginales decrecientes y además, o sea, son dos razones, además porque el precio del producto baja cuando aumenta la producción, por el hecho de que estamos en competencia imperfecta. ¿Bien? Estas dos razones se las anotan, se las tatúan, muy probablemente los pregunten, así que presten atención. ¿Dudas? ¿Bien? Compárenlo, después vean las dos clases, comparen las cosas y van a ver que más o menos lo mismo, pero cambiando el temita de la curva de demanda de trabajo. ¿Sí? ¿Sigo? A ver, si me prestaron atención. Dice, manteniéndose todo lo demás constante, la curva de demanda de trabajo del vendedor imperfecto A es menos elástica que la del vendedor perfecto. El motivo es que el vendedor imperfecto es menos sensible a la variación de salarios. B es más elástica que la del vendedor perfecto. El motivo es que el vendedor imperfecto es más sensible frente a la variación de salarios. Misma justificación que la anterior, pero diferente primera oración. C es igual de elástica que la del vendedor perfecto. D, ninguna es correcta. ¿Qué opinan? La A. La A es menos elástica que la del vendedor perfecto. El motivo es que el vendedor imperfecto es menos sensible a la variación de salarios. Exactamente, ¿sí? ¿Sí? Pueden no haber entendido nada de lo anterior, pero si se quedan con esto, yo por lo menos me quedo feliz. Sí, no, igual traten de entender lo anterior porque podría cambiar la pregunta. Pero está, no está mal, no es un mal comienzo, está muy bien. Dice, primer parcial 2020, la función del ingreso del producto marginal IPMG es nuestra curva de demanda de trabajo. Esto no te lo pone en duda, y siempre es así. Que en el caso del vendedor imperfecto, el imperfecto, es igual al producto total de los trabajadores. No es igual al valor del producto marginal del PMG. No es igual al producto total de los trabajadores o es igual al valor del producto marginal del PMG. O sea, vendedor imperfecto. ¿Qué pasa en el vendedor imperfecto? Que acabamos de ver con la curva del ingreso productivo marginal. No es igual. La B. No es igual al valor del producto marginal. Es más chica o más inelástica, si querés verlo. Exactamente, la B. ¿Bien? Al menos si se acuerdan de la conclusión del cuento, o algunas pueden responder. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Paso a otro tema? Paso a otro tema. Tomo aire. La demanda de trabajo a largo plazo. ¿Alguien se acuerda qué pasaba a corto plazo? No lo digo. ¿Alguien se acuerda qué pasaba a corto plazo? A corto plazo, ¿sí? El capital sí, no variaba, pero a largo plazo sí. Exactamente, muy bien, ¿no? A corto plazo no varía. A largo plazo, ¿qué es lo único que va a cambiar? Que el capital puede variar. ¿Y por qué? Y porque faltaría más, ¿no? O sea, si pasan 30 años y vos no podés moverte de tu lugar, no sé, vivís en un estado de terror, no sé, después no puedes hacer nada. Pero me refiero a que a largo plazo, el capital, que es más difícil de moverse, se puede mover. ¿Por qué? Y bueno, a largo plazo pueden hacer muchas cosas, ¿no? Puedes cambiar de contrato, puedes comprar o contratar más barato, lo que sea. Dice, la demanda de trabajo a largo plazo es una curva que indica la cantidad de trabajo que emplean las empresas a cada uno de los años posibles cuando el trabajo y el capital son variables, ambos. A corto plazo, la única manera en que, acá te pongo un ejemplo, a corto plazo, la única manera en que se puede, que puede responder una empresa ante una reducción de salario es contratando más trabajadores. O sea, sería esperable que si bajan los salarios en el corto plazo, la demanda de trabajadores aumente. Bien, y al revés, ¿no? Bueno, acá faltó el salario, pero debería aparecer una W de wage, de salario, ¿no? Si el salario aumenta, los trabajadores bajan. Esto es lo que sucede a corto plazo.
Pero a largo plazo, ¿qué pasa? A largo plazo, como el capital puede variar, bien, entonces puedo sustituir factores por otros. Acá dice, que acá faltó una W, pero va a aparecer, se lo prometo. Dice, este de acá es el efecto producción o efecto escala. Dice, es la variación en el empleo debido únicamente a la influencia de la variación del salario en los costos de producción del empresario. Si disminuye el salario, la empresa puede producir una unidad adicional con un costo menor que antes. La empresa incrementa la producción. Bien, o sea, recuerden que para producir puntos tenemos capital y trabajo. Acá, en el corto plazo, volviendo al análisis anterior, estamos en corto plazo, ahora paso a largo plazo. Pero a corto plazo, si por ejemplo el salario baja, bien, acá apareció la doble. A corto plazo, si el salario baja, la empresa lo único que podría hacer, si es que lo hace, es contratar más trabajadores. Y al revés, si el salario sube, lo único que podría hacer, en teoría, es despedir trabajadores, ¿no? Porque ya no lo resulta tan rentable. A esto se le llama efecto producción. En el corto plazo ocurre el efecto producción. Me gustaría que se quede con esa idea. En el corto plazo ocurre el efecto producción o efecto escala también. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? A largo plazo todos los factores son variables. Entonces una reducción de salario lleva a la empresa a sustituir capital por trabajo. O sea, ¿qué pasa? Ahora el trabajo que te hacía la máquina es, digamos, miren, tengo la cámara prendida, ni me había dado cuenta. El trabajo que te hace la máquina, o sea, si no tenés los costos de los trabajadores, no acá tenés los trabajadores, acá tenés las máquinas, ¿no? El costo de los trabajadores que el salario baja. ¿Qué pasó con la máquina? Relativamente la máquina sale más cara ahora. Entonces, siempre que yo pueda hacerlo, voy a sustituir capital por trabajo. O sea, imagínate, no sé, que subió el precio de la electricidad muchísimo. Entonces, vos tenías en tu supermercado, tenías los cajeros automáticos, ¿no? Que va la gente, paga con tarjeta, o efectivo, lo que sea, y ya está. Bien, imagínate que subió mucho la luz y a la vez bajaron mucho los salarios de los trabajadores. Te resulta muy caro tener esa máquina. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar más cajeros que la usen así, bien, y vas a dejar la máquina apartada, porque estamos en el largo plazo. Bien, esto, imagínate que sucede durante un año, ¿no? Ponele, ¿no? Bueno, ahí vas a reemplazar. Siempre y cuando, obviamente, depende del grado de sustituibilidad de los factores. O sea, depende de cuánto se pueda sustituir. Si vos tenés, no en la máquina que movía 300 kilos de mercadería y te sube el precio de esa máquina, te jodés, porque no hay nadie que pueda levantar 300 kilos, que yo sepa, ¿no? Bien, entonces no podés reemplazar capital por trabajo ni trabajo por capital. ¿Sí? ¿Puedes sacar mi cámara ahora? Me gusta que me espien. Bien, entonces, a esto se le llama efecto sustitución. Ojo, no lo confundan con el efecto sustitución, que también se llama así cuando hablamos de que reemplazabas trabajo por ocio, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero bueno, está. Renta por ocio, perdón. Dice, el efecto sustitución es la variación en el empleo, únicamente una variación del precio relativo del trabajo. Por lo tanto, la respuesta a largo plazo a una variación del salario es mayor que la respuesta a corto plazo. O sea, la demanda de trabajo a largo plazo es más elástica que a corto plazo. O sea, se refiere a que nada, a que vos, dependiendo de si sube o baja el salario, podés sustituir factores o no. Bien, dice, otros factores que hacen que la demanda de trabajo a largo plazo sea más elástica, dice, la demanda de trabajo tiende a ser más elástica cuanto más elástica la demanda del producto. Acuérdense que la demanda de trabajo es una demanda derivada. Si una reducción del precio provoca un gran aumento en la cantidad demandada del producto, también provoca un gran aumento en la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. O la demanda de trabajo de la empresa es más elástica cuanto más capaz sea de sustituir el capital por el trabajo. O sea, depende de la sustituibilidad de los factores. O sea, ¿qué pasa? Vos vas a poder reemplazar capital y trabajo dependiendo de qué área te encuentres, porque si hay máquinas que solo pueden hacer el trabajo en las máquinas, entonces no podés sustituir capital por trabajo, ¿no? O sea, si por ejemplo, ¿no? Tenés una empresa de mototaxis, ¿no? Entonces, tenés a los trabajadores que trabajan ahí repartiendo, yo qué sé, el Uber Eats, por ejemplo, ¿bien? Y tenés a las motos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por más que el salario de los trabajadores baje mucho, capaz que vos no podés reemplazar una moto por una persona, es imposible, ¿no? Que lo tenés ahí a caballo, no se puede, ¿bien? Entonces no son tan reemplazables. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Con el efecto, repito, a corto plazo, efecto producción, que significa que yo solo puedo variar a los trabajadores, sino el capital. A largo plazo, efecto sustitución, es decir, yo puedo, dependiendo obviamente de qué área te encuentres, sustituir una cosa por otra, porque ahora son intercambiables en el largo plazo. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, vamos que vamos.
Dice, cuando hablamos de la demanda de trabajo a largo plazo, el efecto producción o efecto escala es la variación positiva que experimenta el empleo debido al efecto que produce una disminución del salario en los costes de producción del empresario. Estamos a largo plazo. Me habla de efecto producción o efecto escala. Dice que es la variación positiva que experimenta el empleo debido al efecto que produce una disminución del salario. ¿Qué opinan? Está muy callado esto. María José, te vi primera en el chat, así que ¿estás por acá con nosotros? Estoy, pero me vine hace unos momentos, pero por lo que entiendo y lo que noté es que a largo plazo todos los factores son variables, así que me voy a jugar como que es verdadero. En los costes de producción, ¿qué dice? El efecto de producción, el efecto escala es la variación positiva que experimenta el empleo debido al efecto de una disminución de salario. Sí, en sí esto está correcto, o sea, el efecto de producción, el efecto escala y es la variación positiva, sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es verdadero? Esto está mal. Espera un segundito. Efecto de trabajo a largo plazo. En realidad estaría mal porque a eso no lo llamamos efecto. O sea, primero que nada, ¿no? Estamos hablando del efecto producción, el efecto escala, ¿no? Pero no, está bien. Pero generalmente a corto plazo sucede más el efecto producción y no tanto a largo plazo. Pero igual está bien ¿no? Efecto producción significa, ¿no? Variación positiva del empleo debido al efecto que produce una disminución del salario, ¿sí? O sea, este efecto de producción puede suceder tanto en el largo plazo como en el corto plazo, ¿bien? Acá no involucramos a las máquinas, ¿no? Porque de todas formas, tanto a largo como a corto plazo, el trabajo sigue siendo variable. Vos podés despedir o contratar de un día para otro, ¿bien? Pero no sé si la atinaste para conseguirlo, lo pensaste bien, pero era correcta, sí, era verdadera. ¿Sí? ¿Tienes Suerte, dudas capaz. de por qué? No digas eso, yo sé que vos entendiste todo. ¿Hay alguna duda de esto, de por qué es así? Es la definición, básicamente, de efecto producción, efecto escala, que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora empiezo con algo que va a ser: preparen el mate, preparen el café, tabaco, silla, lo que sea, no se van a dormir. ¿Qué pasa con la demanda de trabajo del mercado? Bien, recién hablamos de la demanda de trabajo, pero no especificamos, ¿bien? Es decir, no especificamos si te referías a una demanda de una empresa o todas las empresas del mercado. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo ocurre cómo es la relación de demandar trabajo, pero de todo el mercado, de todas las empresas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Uno diría, como hicimos ya hace un tiempo, ¿no? La demanda de algo, ¿no? Y decíamos la demanda del tipo A y la demanda del tipo B, no sé qué, la demanda del mercado es la suma de la demanda de A y B, o sea, la sumatoria, ¿bien? Bueno, cuando hablo de demanda de trabajo, no ocurre así, es decir, la curva de demanda del trabajo no es la mera sumatoria de curvas de demandas. ¿Por qué? Te lo explica con un ejemplito hermoso de estática comparativa. Te dice, a primera vista se podría pensar que la curva de demanda de trabajo del mercado se halla sumando horizontalmente en un gráfico en la curva de demanda de trabajo de todas las empresas. Por ejemplo, si hubieran 200 empresas con una curva de demanda igual a la presentada, que ahora te la voy a presentar, multiplicaríamos la cantidad de demanda de trabajo de los distintos salarios conjuntos y listo, tendríamos la curva de demanda de trabajo del mercado. Sin embargo, este sencillo proceso no tiene en cuenta un importante problema de agregación que se debe a que algunas magnitudes, como el precio del producto, que se consideran correctamente constantes desde el punto de vista de la empresa, deben considerarse variables desde el punto de vista de todo el mercado. Ahora les explico con más detalle. Dice, supongamos, para ilustrarlo, que hay, por ejemplo, 200 empresas competitivas, cada una de las cuales tiene una curva de demanda de trabajo idéntica a la que hemos mostrado, no la mostré, ahora la muestro. Supongamos que también estas empresas producen todas un determinado producto que venden compitiendo mutuamente. Desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, una reducción de salario induce a contratar más trabajadores y a producir más, porque baja el salario, contrata más trabajadores. Pero, ¿qué pasa? El aumento de la oferta de la empresa es inapreciable en una oferta que produce
de producto del mercado, y por lo tanto no altera el precio. O sea, la idea es que si por ejemplo ocurre una baja en el salario, vos contratás más trabajadores, y como contratás más trabajadores, aumentás la oferta de tu producto. Y esto, si sos una empresa no pasa nada, pero si todas las empresas hacen lo mismo, bien, y responden contratando más trabajadores y aumentando la producción, entonces la oferta de todo el producto va a aumentar. Y si la oferta aumenta, ¿qué pasa con el precio? El precio baja. Por lo tanto, ¿qué pasa? No te quedaría la curva de mercado como la mera sumatoria. ¿Por qué? Porque al bajar el precio, reduciría los ingresos de la empresa. Entonces la empresa despediría a algunos trabajadores que contrató. Entonces queda muy ambiguo el efecto. Lo explico con un grafiquito, ¿no? Entonces tenemos curva de demanda de trabajo de una sola empresa. Imagínate que es esta curva. Te aparece un P igual 2 porque te dice, esta curva de demanda de trabajadores es, no sé, venden torta frita, ¿bien? Todos venden torta, la venden a 2 pesos, ¿bien? Ok, qué lindo, 2 pesos la torta, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esto es de una sola empresa, ¿bien? Y ahora imaginemos que la sumatoria de todas las empresas del mercado te daría esta curva que puse acá, sumatoria de D, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate entonces, bien, que nosotros originalmente nos encontrábamos en el punto A chiquita con su equivalente en A grande, como la sumatoria, ¿bien? Y te hago el ejemplo de los precios, ¿bien? Acá lo que estamos tratando de demostrar es que vos, si querés calcular la curva de demanda de trabajo de todo el mercado, no va a ser simplemente sumar las demandas y ya está, sino que va a ser esa curva, pero un poco más inelástica. ¿Por qué? Seguime el ejemplo. Dice, la empresa se encuentra en equilibrio en el A chiquita. La curva de demanda de trabajo 1 se va a hacer un precio de producto de 2, porque decía, las tortas fritas se venden a 2 acá. Bien, entonces imaginemos que por alguna razón el salario baja. ¿Cómo va a responder la empresa? La empresa se va a trasladar sobre sí misma, ¿no? Como sabemos que se mueve, ¿no? La curva de demanda sobre sí misma cuando ocurre un cambio en el precio, ¿bien? Por lo tanto, por ejemplo, se va a ubicar en L2, porque va a contratar más trabajadores. Acá tenemos por las dudas en este eje los trabajadores, ¿bien? Y pasamos al punto B. Por lo tanto, la sumatoria deberíamos pasar al punto B grande. Dice, si el salario baja a W2, la empresa se traslada a B, contrata más trabajadores. Pero en el mercado, la reducción de salario induce a todas las empresas a contratar más y producir más. Entonces el precio baja, por ejemplo, a 1.6. O sea, ¿qué pasa? La idea es la siguiente. Están todas las tortafriteras ahí, ¿no? Están todos vendiendo tortas fritas, ¿bien? Bajan los salarios del tortafritero, ¿bien? Por lo tanto, ¿qué pasa? La empresa que hace torta frita contrata más trabajadores. Pero no solo una empresa, lo hacen todas. Y como lo hacen todas, aumenta la producción de todas. Pero como ceteris paribus y todo lo demás permanece constante, ¿bien? ¿Qué pasa? Al aumentar su oferta, el precio de su propio producto termina bajando. Entonces, ¿qué pasa? Según, ¿no?, los análisis gráficos que hacíamos desde el principio del curso, si el ingreso baja, la demanda, que ojo, esta no es la demanda, esta es la demanda de trabajadores, ¿bien? Si yo pierdo plata, la demanda se va a mover hacia la izquierda. ¿Bien? Es decir, aumenta por un lado y se reduce por el otro. No sé si es exactamente en la misma proporción. Yo acá lo puse en la misma proporción y viendo que volvemos al mismo lugar. No necesariamente llegás al mismo lugar. Capaz que llegás a la mitad o qué sé yo por acá. Depende del análisis en cuestión. ¿Bien? Con lo cual, bien, no terminamos en B, terminaríamos en un punto C, con menos trabajadores. Es decir, la curva de demanda del mercado sería esta de acá y no la sumatoria. Es decir, es como la sumatoria, pero un poco más inclinada hacia arriba, más inelástica. ¿Por qué? Porque ante un aumento de los trabajadores, aumenta la producción y como aumenta la producción, baja el precio. Y si baja el precio, pierdo plata. Y si pierdo plata, despido trabajadores. O mejor, vamos a razonar esto antes, así no despido a nadie. Contrato menos trabajadores. ¿Menos que qué? Menos que lo que me indicaba el aumento inicial, en la baja del salario. Dice, esto afecta, tercero, esto afecta a la curva de demanda de cada empresa, desplazando a la izquierda, cada empresa vuelve a calcular su ingreso productivo marginal y cada empresa casa el equilibrio en C. Es decir, la curva de demanda de trabajo del mercado no es la mera sumatoria de la curva de demanda de trabajo de las diferentes empresas, A o B, se refiere a esta línea de acá, la de A hasta B, sino la suma de las cantidades como Q1 al salario W1 y de las cantidades Q2 al salario W2, o sea, la curva AC. ¿Se perdieron? ¿Cómo va? Preguntas.
Comentarios. Tienen que saberlo esto también lo pregunta bastante. O sea, la idea es el siguiente, ¿no? Ustedes después repásenlo para tener una idea más completa, pero la idea principal es como un cuento, ¿bien? Caperucita Roja, fue al bosque, agarró un lobo, se la comió, punto. Bien, entonces, inicio, desarrollo y conclusión. Como es multiproducción esto, nos podemos saltar un poco el desarrollo. Quizás no hace falta que entiendan absolutamente todos los pasos, pero me conformo con que se queden con el inicio y con la conclusión. ¿Ok? El inicio es, ¿cómo será la curva de demanda de trabajo del mercado? ¿Será la sumatoria de todas las curvas de demandas individuales? Y la conclusión es, no, es un poco más inelástica. Fin. Bien, me gustaría que se quedaran con eso de esta clase y después repasan y ven cómo se mueven, ¿bien? El por qué, ¿no? El por qué es porque en una situación, por ejemplo, de este estilo, bien queda demostrado que no es así. No es así, no es así. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a tener que repasarlo. Van a tener que repasar. Yo dije que hoy era la peor clase, pero capaz sí terminamos casi todos los temas. Bien. A ver, hablemos de la elasticidad. ¿Cuál es la elasticidad? Otra vez elasticidad, Rafa, sí, elasticidad es la misma cuenta, solo que ahora pones variación porcentual de la cantidad demandada de trabajo dividido en la variación porcentual del salario. O sea, la reacción de la cantidad demandada del trabajo de la variación del salario se mide por medio de la elasticidad con respecto al salario. La demanda es elástica si una variación porcentual del salario provoca una variación porcentual mayor, más grande, mayor a 1, acuérdense, es elástica si es mayor a 1, es inelástica si es menor a 1, es uniforme si es igual a 1. ¿Bien? O sea, ¿qué pasa? Dependiendo de cuánto varíen los salarios, yo voy a contratar más o voy a contratar menos. ¿En qué magnitud dependerá de mi elasticidad? Si yo necesito mucho a mis trabajadores, soy bastante inelástico. ¿Por qué? Porque si suben los salarios no tengo otra que pagarles, porque si no, no puedo producir. Ahora, si necesito poco a mis trabajadores, porque capaz son muy reemplazables por máquinas, entonces ante una subida de los salarios capaz que decido reemplazarlos por máquinas. En el largo plazo, por supuesto, porque en el corto plazo es difícil. ¿Sí? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque ahora te voy a hablar de la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? No es más que el precio del trabajador multiplicado por la cantidad del mismo, es decir, P por Q. O sea, ¿cuánta plata hay? ¿Bien? ¿Cuánta plata hay de masa? ¿Bien? O sea, ¿cuánta plata hay que vos le estás pagando a los trabajadores? Dependiendo de la elasticidad de las curvas de demanda, entonces esta masa salarial variará mayor o menor medida. O sea, masa salarial es trabajo, salario por cantidad de trabajadores. Bien, por ejemplo, acá yo tengo dos curvas de demanda con un eje de salario y trabajadores. Bien, ¿cuál de estas dos? Acá tenemos a D2 y acá D1. ¿Cuál de estas dos es más elástica? A ver si eso me lo entienden. Que yo ya lo digo, es igual. ¿No? Acá tenemos la D2 y acá la D1. ¿Cuál es más elástica? La D1. La D1, ¿no? Porque te das cuenta que, por ejemplo, ante cambios en el salario, ¿no? Acá el D1 no necesita mucho a sus trabajadores porque es bastante elástica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el salario aumenta a 12, el tipo te despide a la mayoría y se queda solo con 2. La otra, en comparación, es más inelástica porque ante la misma subida del salario, el tipo se despide a uno, que no está muy a proporciones, pero créanme, ¿no? Despide a uno, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Dice, inicialmente el salario es 8 y se contrata a 5 trabajadores. La masa salarial total es 8 por 5, 40. Si el salario sube a 12, esto produce dos efectos opuestos. Por un lado, la masa salarial total aumenta porque aumenta el salario, pero por otro lado se reduce porque cae la cantidad de trabajadores. O sea, ¿no? Es como comparar los ingresos con la demanda de un producto, ¿bien? Que decíamos, si es elástico, el tipo si sube el precio va a perder, pero si es inelástico va a ganar porque se necesita para la vida y todo el mundo va a comprar, a festejar y todo eso, ¿bien? Esto es lo mismo pero con trabajadores sin salario, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos efectos contrapuestos. Uno que te dice, está todo bien, el salario aumentó, pero otro que te dice, está todo mal porque despidieron a trabajadores, ¿no? ¿Qué efecto mayor va a depender? La elasticidad, ¿no? De la elasticidad de la demanda de trabajo. Para la curva de demanda 1, que es la más elástica, la empresa reduce trabajadores de 5 hasta 2. La masa salarial total ahora es de 20. No, la masa salarial, es 24, porque se redujo a 12, entonces me queda 2 por 12, 24. Es más lo que se reduce vía caída de trabajadores contratados que lo que aumenta vía aumento del salario.
En cambio, para la otra curva, que necesita más trabajadores y no despidió a tantos, si calculan la masa salarial, es decir, P por Q, es decir, cuánta plata le estás pagando, al final el tipo termina pagando más plata. ¿Bien? Porque dice, la masa salarial total aumenta a 48, que ahora hay menos trabajadores, hay 4, pero hay mucho más salario, 4 por 2, 48. Cuando la demanda es menos elástica, la variación del salario provoca una variación en la masa salarial total en el mismo sentido. ¿Sí? Una cosita de elasticidad. ¿Me gustó? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, si se preguntan de masa salarial, ¿bien? Dependiendo obviamente de la elasticidad de la demanda de trabajo, tu masa salarial puede aumentar, puede reducirse o puede mantenerse igual. Si, por ejemplo, ¿bien? La elasticidad es unitaria, es 1 a 1, es proporcional. ¿Dudas con esto? Sí, van a tener que estudiar. Bueno, a ver. Cuando analizamos el impacto de la masa salarial en la elasticidad de la demanda de trabajo frente a un aumento del salario, llegamos a la conclusión de que cuando la demanda de trabajo es unitaria, completar, una variación del salario hace que la masa salarial total varíe en sentido contrario en el primer tramo y luego aumente. B. Una variación del salario no altera la masa salarial total. C. Una variación del salario hace que la masa salarial total varíe casi en el mismo sentido. D. Ninguno. ¿Qué opina? Una variación del salario. ¿Qué aprendimos recién? Que, por ejemplo, si la demanda era muy elástica, ¿qué pasaba con la masa salarial ante un aumento del salario? La masa subía